esta ya se nota más fina, primero porque es una 9 pies fijo. Y el mango muy fino, se ve buen detalle. Bien. Bien. Una caña fina. A ver, ahora te digo. Pesca fina. Guideline, elevación, 9 pies, línea 7. Bien. Esto ya... Primer clasificación en sí, la tienda. Sí, en las finas. Bueno, esto ya es diferente. Se nota una caña como para pescar en el río. Una caña fina, pero que tiene su potencia, va a tener su potencia. Esta la escogimos por fina, ¿eh? Suave, no tiene ningún problema para lanzar, ¿eh? Esta línea la está lanzando, que me está pidiendo más línea. Bueno, la línea ayuda, pero la caña no tiene ningún problema. Lo que sí tiene bueno es que para pescar peces pequeños, estamos pescando peces de menos de 30, por un decir, perfecta. Tanto para pescar a streamer como a seca, como a ninfas. Va, sin ningún problema. Iría tirando, pero este es el sitio. No es el indicado, pero una caña, aunque sea 9,7, la podría bajar a una numeración mucho más baja porque es muy delicada, se le nota muy finita. Para pesca ninfa, para pesca seca, sin ningún problema. A streamer igualmente, pero no le pondría líneas pesadas, no sería lo suyo. Pueden ir sin ningún problema, pero sí que tiene mucha reserva de lance. Perfecta, muy bonita, muy fina. Se nota fina, se nota el blanc fino esta caña. También es acción media, de media a fina. Cuando le colocamos la línea acabaremos de afinar. Puede ser que este cambiará, ¿no? Puede cambiar. Puede ser. Es una Soldarini Lago, 9 pie 9, línea 7. Esta ya la noto un poquitín más suave, ¿eh? Al ponerle la línea se nota más blanda. Se podría probar con una línea más pesada para ver el rendimiento del blanc. Finita, 9,9. Hemos decidido en la tienda que era medio fina, me ha sorprendido, la noto fina, pero le veo una reserva que seguramente la haremos una prueba ahora, con una línea hundida. Podría ser una caña bastante polivalente con todo, pero me gustaría probarla. En principio la veo para streamer, S1 y flotantes, porque es muy fina y muy suave. Probaremos ahora la probaré con una hundida a ver qué resultado, porque me ha sorprendido. Bueno, en esta caña lo que os decía, que la he probado antes con una línea flotante, y me parecía, estaba muy bien, se notaba fina, sin problema, pero que notaba que podía ir con otra línea, subirle unos puntos, y exactamente, no tiene problema. Esta caña puede pasar de potente y fino. Puntos, quiero decir que subir un punto o bajar un punto es pues una línea, o puede ser un gramaje, por decir, hay líneas S1, S2, el punto es ese. Para mí, cuando hablo de un punto, es eso. Y puede ser una línea, un número de línea. Es muy suave, se la nota suave, no, sin problemas para lanzar también una línea de hundimiento. Sí que no es tan rígida, pero cuando carga bien la línea no tiene problema al disparar. Otra caña ligera, mango normal, es la de antes, se notaba más el mango, potente. Una Archaeoter, 10 pies, línea 7. Potente, ya verás, esta como me las conozco va a variar. Tiene un poco más de potencia que la anterior, tiene mucha potencia esta caña. Otra caña media, no tiene problema para cargar una línea más pesada, y para una línea más fina pues sería un poco más delicado, ¿no? Pero sin problemas. El peso está indicado,
es el indicado para esta caña media que hemos decidido antes en la tienda que era media. Es mejor para ponerle un poco más de potencia que para bajarle un poco. Tampoco no es pesada, tiene mucha reserva, le ha quedado mucha reserva para lanzar, muy polivalente, puede bajar la línea, se puede subir y con días con viento y tal, la vería bien para pescar a streamer, por decir, streamer, que sería lo indicado, ¿no? Indicado con líneas, una línea 2 a una flotante, diría, línea 2, 3, como una flotante. Sería perfecto para ella.